Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y si traen su Biblia, pues acompáñenme por favor al capítulo 14, que es donde nos quedamos la semana pasada, ¿no? Lo último que veíamos por ahí era un hombre llamado Herodes hablando y mandando matar a Juan, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos y viene otro pasaje que es un pasaje muy interesante, donde seguramente Dios va a hablar mucho a nuestro corazón y vamos a orar, ¿les parece? Antes de que yo diga cualquier cosa, vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo, Señor, esta oportunidad de venir a escucharte, de estar juntos, Señor, de buscar tu consejo, de buscar tu voz, Señor, y te rogamos que nos des corazones sencillos, Señor, corazones sensibles, humildes para escuchar tu consejo, Señor, que sean enseñables, que puedan escucharte claramente y que puedan ser convencidos, que puedan ser enseñados, que puedan ser transformados por ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos dirija en este tiempo y que quites cualquier distracción, Señor, y simplemente nos dejes atender a lo que tú nos llames el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, donde queremos glorificarte también. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Les decía que lo último que vimos la semana pasada era a este hombre llamado Herodes y todo su carácter voluble, dominado por sus pasiones, y de repente empezaba diciendo el capítulo 14 que hablando de Jesús decía, este es Juan, ¿no? Y entonces es donde llegamos al versículo 13, que es donde vamos a empezar el día de hoy. Solamente vamos a ver unos cuantos versículos. Es un pasaje probablemente muy conocido y sobre todo muy interesante. Junto con la predicación de Juan el Bautista, junto con la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, junto con la purificación del templo y básicamente con las últimas horas de la vida del Señor Jesús, la última cena, las últimas enseñanzas, las últimas horas antes de que fuera apresado y después fuera a la cruz. Está este pasaje, igual que los otros, en los 4 evangelios. Y es muy interesante porque este es el único milagro que está en los 4 evangelios, ¿no? No hay otro que los 4 evangelistas hubieran recopilado y pues eso nos habla no solo de lo importante, sino de lo impactante que fue ver hacer al Señor estas cosas, ¿no? Hasta este punto del evangelio es muy interesante saber y que esto esté en los 4, porque ya han visto estos hombres al Señor sacar fuera demonios de personas, sanar enfermos. Lo han visto tener dominio sobre el mar, ¿recuerdan? Cómo estaba en la tempestad y él simplemente dice calma y hay bonanza, hay calma en la tempestad. Bueno, los discípulos lo han visto hacer todas estas cosas. Lo han visto por lo menos Juan, Jacobo y Pedro resucitar a la hija de Jairo de entre los muertos, y aún así no es algo que esté en todos los evangelios. Este milagro sí está, y si su Biblia tiene títulos, ya les hizo el spoiler, ¿no? Es la alimentación de los 5,000. Es muy probable que ustedes conozcan ese pasaje, que hayan pasado por ahí, y simplemente vamos a ir notando algunos detalles. Entonces, déjenme leerlo y vamos observando algunas cosas que dice Mateo por acá, ¿no? Dice ahí el verso 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo empieza este relato recordando lo que decía Herodes de él, ¿no? Oyendo Jesús, dice, se apartó de allí. Podríamos pensar que probablemente los discípulos o alguien podría haber tenido miedo de lo que Herodes estaba diciendo, y luego de ver cómo había acabado Juan, pues entonces es precavido y se va, no vaya a ser que le hagan algo. Pero no, en realidad simplemente se va y se aparta porque el Señor era prudente y sabía que ese no era el tiempo y sabía que ese no era el momento, y simplemente el Señor tiene cuidado y se aparta. Y aquí es donde se empieza a poner interesante todo, porque empezamos a reconstruir algunas cosas que van pasando alrededor cuando empezamos a juntar todos los relatos, ¿no? Mientras que Mateo simplemente dice que se aparta en una barca hacia un lugar desierto y apartado, Juan, o más bien primero Marcos, expone
¿por qué se va? Y vamos, los evangelios no son una línea cronológica específica de la vida del Señor, no es como tal una biografía que va paso a paso, sino que cada uno va recopilando algunas cosas de la vida que le parecen necesarias ir contando para que la gente vaya descubriendo quién es el Señor y la revelación que tiene de sí mismo. Y aquí Marcos expresa por qué se apartan. Dice que se van a descansar, se van a tomar un break, ¿no? Como hemos visto, probablemente en el Evangelio de Marcos es un poco más notorio ver que va en mucha acción y el ministerio del Señor es muy activo, pero en Mateo, aunque lo hemos visto hablar mucho, ¿no? Hay grandes discursos, también lo hemos visto sirviendo mucho, ¿no? Haciendo milagros por todos lados, avanzando, curando enfermos, sacando demonios, predicando en un lugar, caminando hacia una ciudad, moviéndose hacia otra, estando en el mar, yendo hacia Gadara, regresando hacia Capernaum. O sea, el Señor andaba por todos lados. Y se toma un pequeño descanso en esto que hace, se va, dice Mateo, a un lugar desierto y apartado. Marcos dice por qué, a descansar con sus discípulos, y Lucas dice a dónde, dice que se va a una zona desierta de Betsaida. El último lugar donde habíamos visto al Señor era en Nazaret, ¿se acuerdan? Donde estaba en la sinagoga con la gente que lo conoce de siempre y le empiezan a preguntar ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Judas? Y lo vemos ahí y luego lo vamos a ver bastante lejos. Betsaida está como a 50 kilómetros de Nazaret. Y les doy estas cifras de distancia y demás porque hay un detalle interesante que ahorita vamos a ver, ¿no? Juan, en el relato que él recopila, no solamente nos ayuda a entender algunas cosas más. Marcos dice por qué se va, Lucas apunta a dónde se va y Juan añade que se queda en un monte, ¿no? Ese es un detalle interesante por algo que vamos a ver después, no se les olvide, ¿no? Pero llegan a un lugar en donde ven un monte y entonces el Señor se queda ahí y se queda ahí esperando y de repente dice Mateo que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahora, lo último que habíamos visto de las personas que estaban alrededor del Señor era un ambiente de incredulidad, ¿no? Las preguntas que les recordaba ahorita, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este no sé quién? Las personas estaban dudando de la revelación del Señor y no dudaban necesariamente de lo que podía hacer, lo estaban viendo, pero sí de quién era. Y se empiezan a apartar. Entonces, ¿por qué lo siguen? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué empiezan entonces a seguir? ¿Por qué están dispuestos a caminar desde un lugar hasta otro? De Capernaum, que es donde el Señor estaba, tenía como su base de operaciones, y hacia Betsaida son más o menos 10 kilómetros. No es una distancia muy larga, se puede recorrer relativamente en un periodo de tiempo corto, pero aún así está lejos, ¿no? No es como caminar de aquí al Supercompras, está un poquito más retirado, ¿no? Entonces, si la gente estaba dudando del Señor, de quién era y demás, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué iban detrás de él? ¿Por qué habrían de hacerse el tiempo, el espacio de parar su rutina, de detenerse, de salir de su ciudad, de caminar hasta otro lugar para seguir a alguien en quien no están creyendo? Esa es una gran pregunta que Mateo no contesta, pero Juan sí, ¿no? Juan, ahí en Juan 6:2, dice que la gente lo seguía porque veía las señales que hacía sobre los enfermos. Y eso empieza a revelar algunos detalles de este relato y vamos a ir deteniéndonos en algunos de estos para ver qué nos va hablando el Señor sobre esto, ¿no? Las personas estaban buscando al Señor, iban detrás de Él, caminaban y estaban dispuestas a moverse del lugar, no por quién era Jesús, sino por lo que Jesús podía hacer por ellos. Una pregunta que yo apuntaba por acá, déjenme hacérselas a ustedes, es ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? No estamos para juzgar a nadie ni dudar de nadie, pero es una pregunta genuina y honesta que no solamente se hace de aquí para allá, debería de venir básicamente al espejo todos los días. ¿Por qué estoy buscando al Señor? ¿Qué espero que suceda cuando yo vengo acá? Estas personas, vamos a ver algunos detalles después, pero estas personas caminaron, se movieron por lo que Jesús podía hacer por ellos.
vamos a ver que el Señor va a empezar a sanar a toda la gente y vamos a ver mucho del carácter, de su amor y demás, pero estas personas, teniendo la oportunidad de buscarlo y de seguirlo por ser quien era, por lo que les había revelado, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, lo que les había dicho, no lo hacían. Simplemente caminaban detrás de Él y le buscaban por lo que Jesús podía darles. Yo no sé en qué condiciones vienen hoy, ni sé tampoco si están esperando algo directamente del Señor por estar aquí, o si lo han estado haciendo y han estado pensando, bueno, llevo 2, 3, 4, 5 domingos sin faltar, ya que el Señor me recompense. O quizá puedan pensar que el Señor va a estar haciendo la cuenta y diciendo, ya vino el miércoles y el domingo, ya ha venido oración y también viene la de hombres y se disipula, entonces sí, hay que concederle algo. No, simplemente estos hombres desaprovecharon esa oportunidad. Es cierto que a muchos de nosotros el Señor, cuando venimos a buscarle, el Señor nos quitó algo o hizo algo por nosotros y eso impactó nuestro corazón. Pero esa no era la razón para buscarlo, ¿no? Porque en la revelación de quién es Él, Él ha mostrado que es digno de honra y de gloria y de adoración solamente por ser quien es, el Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos esperando del Señor? Y no quiero invalidar en ningún momento, y ojalá si no parezca o se sienta, los milagros que el Señor probablemente ha hecho en sus vidas, ¿no? No es esa la intención y ese no es el propósito, pero hay una pregunta honesta: ¿por qué estás aquí? ¿No? Puedes perderte como estas personas de la oportunidad de simplemente adorar al Señor por ser quien es, ¿no? Porque es digno de que lo hagamos. Y peor aún, lo estamos escuchando, estamos aprendiendo eso y el Señor se está revelando de esa forma. Entonces, es una pregunta que podemos hacernos e ir apuntando, ¿no? Probablemente apunten algunas, espero, ¿no? Pero déjenme leer un par de cosas más. Saliendo Jesús, dice el verso 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Déjenme pararme ahí, porque en el Evangelio de Marcos añade un detallito extra después de esto que hace el Señor, que es ver a la multitud y tener compasión. Dice Marcos que el Señor los vio y los vio que eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor no es que lo hubiera tomado por sorpresa ver a la gente llegar desde algún lugar. Les decía, de Capernaum a Betsaida son 10 kilómetros y vamos a ver la cuenta de cuántos eran después. Bueno, ya lo vieron en los títulos, 5,000, eran un poquito más que eso, ahorita les digo por qué, pero no es como que le hubiera tomado por sorpresa a Jesús el de repente ver a todas esas personas y decir, solamente vienen a buscarme por lo que les voy a dar y no por lo que soy, y que eso lo enojara y que entonces dijera que se vayan, me están interrumpiendo, son mis vacaciones, me vine para acá para que no me molestaran. No. El Señor no es como regularmente podemos ser nosotros, ¿no? Al contrario de nosotros, el Señor cuando ve la multitud dice que tiene compasión y ve a esa gran multitud como ovejas que no tienen pastor. Los observa perdidos, los observa desamparados, los observa sin esperanza, como si estuvieran en riesgo, sin que nadie los cuidara, sin que ellos se sintieran seguros, sin seguir a nadie, sin obedecer a nadie. Simplemente estaban ahí, perdidos, ¿no? Una oveja que no tiene pastor básicamente está condenada a perecer, a morir, ¿no? Y el Señor los ve de esa forma y dice que tuvo compasión de ellos. La palabra compasión literalmente implica que se le movieron las entrañas, ¿no? Traducido al mexicano actual es que se le hizo un hueco en el estómago, ¿no? No es como que se le hubiera hecho de coraje y se le secara la boca y dijera, oh, ¿por qué vienen? No. El Señor ama su creación y los vio como estaban, llenos de dolor, llenos de males, enfermos, desolados. Por eso lo estaban buscando. Y el Señor se conmueve, se le mueven las entrañas y desde adentro siente la necesidad de amar y de servir, porque lo que dice el resto del verso es que sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor teniendo todo el derecho, porque
realmente lo tiene, de haberle dado la espalda a esas personas que solamente querían utilizarlo, no los desprecia, sino que los observa y los reconoce. Y estoy seguro que sabía quién era cada uno de los que estaban ahí, ¿no? Y decía, bueno, Juanito que viene con la pierna rota y Pedro que viene con no sé qué y demás. O sea, sabía quiénes eran y los observa y los ama y les sirve y los sana. Probablemente observando esto y deteniéndonos en el pasaje podríamos preguntarnos, bueno, ¿no era más fácil que no los dejara tener dolor, ¿no? Y que no tuviera necesidad de curarlos y que no tuvieran que pasar por eso? ¿Por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena, ¿no? Bueno, de entrada no existe eso, ¿no? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, entonces nadie es tan bueno como para que no te pase nada. Y básicamente no es que el plan del Señor sea vernos adoloridos y acongojados, simplemente esas son las consecuencias del pecado en este mundo. No estoy diciendo que ustedes estén pecando y que quizás están enfermos, por eso les está pasando, sino que más bien es la consecuencia de todo el mal y de todo el pecado. Empezó con Adán y se ha ido heredando. Y ha pasado, ¿no? Y eso no era el plan del Señor, si no Adán se hubiera enfermado, pero no pasó antes de su caída, ¿no? Entonces, el Señor no había tenido en plan que el mal fuera algo del humano, pero es que esas son las consecuencias de habernos alejado de Él. Y si somos muy honestos, podríamos reconocer que muchas de las cosas que nos pasan no es porque estemos en prueba, en aflicción, que el Señor esté probando mi carácter, sino que simplemente está respondiendo la circunstancia a mi propia maldad, ¿no? De nuevo, no digo que ustedes sean así, espero, ¿no? Pero puede ser, casi siempre pasa así. Aún así el Señor los ve y tiene compasión de las personas y los sana, ¿no? Sanó a los que estaban enfermos. El verso 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud que se vayan, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mientras leía ese versículo me preguntaba, ¿cuánto tiempo habría estado el Señor sanando a la gente? ¿No? No creo que hubieran sido 20 minutos, ¿no? Es muy probable que hubiera sido todo el día. Y en todo ese día sus discípulos pudieron observar en el Señor un carácter amoroso y misericordioso y servicial, y ver a un Jesús que a pesar de cualquier cosa y de que esas personas tenían una intención probablemente equivocada desde el principio, aún así los estaba recibiendo y los estaba amando. Y los muchachos llegan y le dicen al Señor, las visitas tienen sueño, ya, que se vayan, ¿no? Contrario al carácter de su maestro. Contrario a lo que el Señor les estaba enseñando, les estaba mostrando con lo que estaba haciendo con la gente, pareciera que sus discípulos se cansaron y se hartaron y dijeron, ya que le pasen, ¿no? O sea, ¿qué hora los corre, Señor? Ya, por favor. Pasó mucho tiempo. Y eso también es algo que tenemos que aprender, ¿no? Y nos podríamos preguntar, así como podemos aprender del amor de nuestro Señor por los demás y rogar porque el Espíritu Santo ponga en nosotros ese amor y esa misericordia por los demás, también podemos aprender del mal carácter de los discípulos. No seamos tan duros tampoco con ellos, ¿no? Nos parecemos más a ellos a veces que al Señor. Una de las cosas que pensaba cuando estaba estudiando esto es cuántas oportunidades de servir he tenido y he dejado pasar porque las visitas tienen sueño, ¿no? Porque ya es tarde, porque vengo cansado, porque tantas cosas. Entonces, estos hombres van y le dicen al Señor que le pasen, ¿no? El verso 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Marcos añade ahí en esta parte del relato que uno de los discípulos le pregunta que compremos por 200 denarios comida para todos. Y Juan añade un detalle más. En realidad Juan dice que el primero que pregunta sobre eso no son los discípulos, sino más bien es el Señor. El Señor le pregunta a uno de sus discípulos, ¿cómo les vamos a dar de comer a todos ellos? Y
es uno de sus discípulos el que dice, ni aún 200 denarios alcanzarían para darle de comer a tanta multitud. Cuando llegamos a las cifras como estas, de repente puede ser un poco difícil aterrizarlo acá, ¿no? Déjenme hacerles una matemática muy rústica, no lo tomen como ley, más o menos, ¿no? Un denario en ese tiempo era el pago del trabajo de un día, era como un salario mínimo. Entonces, echándole cuentas a México 2024, el salario mínimo en México está 248 pesos hasta las 5 de la mañana de hoy, ¿no? Por lo menos eso decía Google. Y lo que tenían por los relatos y por la reconstrucción que van haciendo los evangelistas, parece ser que esos 200 denarios sí los tenían en la mano, porque uno de sus discípulos pregunta, ¿que vayamos a comprar con 200 denarios? No era tan poquito, eran 200 días de trabajo, ¿no? Entonces era una cantidad más o menos importante, o sea, alcanzaba para irse manteniendo. Parece ser que eran los ahorros de todos, ¿no? Y del ministerio, y que con eso iban manteniéndose día a día. Traducido a pesos, eso serían más o menos 49,000 pesos. Ya no se suena tan poquito, ¿no? O sea, ya alcanza para algo. La cosa es que el Señor les dice que les den de comer a los que están delante. Y les dicen los demás, no tenemos aquí, no, bueno, antes de leer ese versículo, empiezan a hacer como matemáticas y a decir como que la cuenta no va a salir, Señor, ¿no? O sea, son demasiadas personas. Solo déjenme ponerles en perspectiva algo. Un bolillo cuesta en promedio 3 pesos con 50 centavos, ¿no? Más o menos. Un poquito más, poquito menos. Pero esos 49,000 pesos, que serían lo de 200 denarios hoy, alcanzarían para comprar 14,000 bolillos. Mantengan esos números en mente, ¿no? Lo que decían y lo que dice el relato de Juan es que ni aún 200 denarios alcanzarían para que todos comieran, aunque sea un poquito. Eso empieza a revelar un poco el número real de las personas que estaban por ahí. Si hubieran sido solo los 5,000, pues 14,000 bolillos, de a 3 bolillos por cabeza, más o menos te vas llenando, ¿no? Pero si no te alcanza para comerte algo, es que eran más de 15,000 personas, o sea, la cuenta no alcanza. Además de eso, piensen en que si hoy sería complicado encontrar 14,000 bolillos para hoy en la noche, ¿no? Dejaríamos sin guajolotas a los tamaleros mañana, ¿no? En toda la ciudad. En ese momento iba a ser muy complicado, no habría negocio que pudiera solventar esa demanda. O sea, era algo realmente que parecía hasta absurdo, ¿no? O sea, Señor, ¿cómo vamos a comprar comida para tanta gente? O sea, ¿de dónde estás sacando eso? El Señor solamente dice a lo que ellos le dicen en el verso 17, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Juan, en esa parte, añade otro detallito, ¿no? En realidad esos panes y esos peces no los tenían ellos, dice que eran de un muchacho, ¿no? Y no eran peces, eran pececillos, eran cosas todavía más pequeñas. Muchas cosas que observar alrededor de eso, ¿no? Que probablemente mucha gente también tenía algo de comida, pero no la quisieron poner ahí enfrente y solamente este muchacho y demás. Pero al margen de eso, lo que creo que no esperaban era la respuesta del Señor. Dice Juan que el que llevó a este muchacho delante del Señor fue Andrés, ¿no? El hermano de Pedro, que le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene esto, o sea, es todo lo que hay para los 5,000. Y siento que Andrés era como, ya me estás pidiendo algo absurdo, Señor, que es darle de comer a tanta gente, pues déjame contestarte con algo igual, ¿no? No alcanza, o sea, esto es todo lo que tenemos. Pero la respuesta del Señor, allí en el verso 18 de Mateo, es fácil, ¿no? Dice él les dijo, traédmelos acá. Muy probable que los discípulos no esperaran esa respuesta del Señor. Y a partir de aquí el Señor va a empezar a dar algunas instrucciones y vamos a ver algo muy rápido, déjenme leerlo y solamente ir como resumiendo y luego vamos detallando algunas cosas. Dice el verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, bendice, parte y da, ¿no? En resumen. Pero antes de eso, solo déjenme apuntarles un par de cosas.
Al mismo tiempo que el Señor les pide los panes y los peces, dice el Evangelio de Marcos que primero el Evangelio de Juan empieza a darnos algunos detalles del lugar, ¿no? Ya les decía que Juan dice que estaban en un monte y luego Juan dice que en ese monte además había hierba y entonces el Señor manda que se recuesten no sobre la tierra desértica, sino en un lugar donde podían descansar, ¿no? Escuchando cuando el pastor enseñaba este pasaje en el Evangelio de Juan hace ya algunos años, recordando lo que decía, apuntaba a un detalle que me pareció bueno retomar, ¿no? Esto de que hubiera hierba en ese lugar. No sé si ustedes tienen la bendición de conocer Israel, pero si no, déjenme presumirles que yo sí. No, no es cierto. Pero el lugar donde se cree que fue esto, efectivamente es un montecillo, no es un cerro como los de la Marquesa, es simplemente parece como un monte de arena, es un poquito más alto que la carretera y es muy curioso porque básicamente todo es desierto, excepto ese lugar. Hay bastante hierba y una hierba interesante, un poco alta, ¿no? Más o menos medio metro de altura donde te puedes recostar y la verdad es que está bastante agradable, ¿no? Gracias a Dios tuve la posibilidad de andar por allá, ¿no? Entonces les digo, pero ese lugar, decía el pastor, Dios mismo lo proveyó para la gente que iba a estar ahí. Les decía antes, no es como que le hubiera tomado por sorpresa al Señor ver a toda esa multitud siguiéndolo con un corazón probablemente desviado, ¿no? Y aún así los amó y los ha amado tanto que no solamente los estaba sanando, sino que les regaló un lugar en donde se pudieran recostar y descansar y sentir suavecito, ¿no? Hierba. Marcos dice que no solamente era hierba, sino que era hierba verde, estaba fresca, hasta olía padre, ¿no? Ahorita que llueve y se moja todo, huele muy, muy bien, ¿no? Y lo que les dice es que se recuesten. Juan, perdónenme, Lucas añade sobre esa instrucción de que se recueste la gente, le añade el Señor una instrucción a sus discípulos y es, pídanles que se agrupen, ¿no? Que se empiecen a hacer grupos de 50 y de 100 y que se recuesten así, como regaditos, ¿no? Eso es importante y ahorita van a ver por qué. El Señor toma los panes, toma los peces, levanta los ojos, bendice y parte. Luego dice que todos comieron y se saciaron, ¿no? ¿Sí dice así su Biblia? Sí, ¿no? Ahí en el verso 20 dice, comieron todos y se saciaron. Bueno, haciendo como un recuento de las cosas que hemos visto, ya contamos que el dinero como que no cuadra en la cuenta, ¿no? Era, aunque había mucho, como que la matemática no estaba saliendo para que eso pasara. Ya vimos qué onda con los panes, que no eran ni siquiera de los discípulos, ni siquiera eso hicieron bien, ¿no? Eran de un muchachillo que estaba por ahí y que pone ese recurso. Y con todo esto podemos empezar a apuntar algunas cosas que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Lo primero que me gustaría apuntar es que Jesús hace lo que quiere, aún con lo poco que uno tiene, ¿no? Estos hombres no tenían nada. Los peces y los panes no eran de ellos, eran de alguien más. Simplemente lo trajeron. Esa comida no alcanzaba, el dinero tampoco alcanzaba. O sea, 14,000 bolillos entre 15,000 personas, ni para tapar la muela, chavo, ¿no? O sea, no alcanza eso. Pero aún así el Señor hace lo que quiere con lo poco que uno tiene. Nuestros recursos no alcanzan, nunca van a alcanzar. Nuestro talento no alcanza, nuestro tiempo no alcanza, nuestras habilidades no alcanzan, nosotros no alcanzamos, de hecho nosotros estorbamos más de lo que servimos, pero aún así, y a pesar de nosotros, el Señor lo hace. Algo que me encanta de este pasaje, además de ver el enorme poder y el amor del Señor, es ver estas cosas con la vida de sus discípulos. No alcanzaba lo que ellos tenían en las manos para servirle, y aún así el Señor lo toma y lo multiplica, y lo hace para su gloria, ni siquiera para que ellos se sientan bien, lo hace para su gloria, ¿no? Cuando el Señor dice, haz, aunque tú no tengas nada, el Señor ya tiene todo. Eso puede parecer un poco insensato, pero este milagro está registrado no solo en un evangelio, en los 4, ¿no?
Es muy verdad lo que estamos leyendo. Parece increíble, pero créanlo, es verdad, el Señor lo hizo. Y si lo hizo aquí, también lo puede hacer acá. Probablemente tenemos poco, probablemente podemos ver que casi no tenemos nada, pero aún así eso es algo que el Señor puede tomar para hacer algo para sí mismo, para su gloria. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, el Señor usa a la gente que tiene cerca, ¿no? Es increíble ver algunas cosas de estos hombres. Les decía hace rato, para este punto del Evangelio de Mateo, ya vimos al Señor sanando enfermos, levantando muertos, sacando demonios, calmando el mar. O sea, lo hemos visto hacer milagros por todos lados, ¿no? Y aún así, estos hombres siguen dudando de las instrucciones del Señor. El Señor les dice, que no se vaya la gente, ustedes denles de comer. Y ellos responden, pues no tenemos con qué dar, ¿no? Y en lugar de que obedecieran de inmediato, primero dudan y cuestionan, y cuando el Señor les dice agrúpenlos, parece que ellos como que a regañadientes dijeron, bueno, pues a ver, acuéstense y demás. O sea, estos hombres que de repente vemos como muy lejanos a nosotros, en realidad son muy cercanos. La fe de estos hombres no era perfecta, nuestra fe tampoco es perfecta, mis hermanos. Pero si nos alcanza a tener un poquito de fe para creerle a lo que el Señor me está pidiendo y obedecerlo, el Señor se va a glorificar en eso como se glorificó en esto. Les dijo, denles ustedes de comer. No tenemos, bueno, aquí hay 2 panes o 3 panes, peces. El Señor los toma y lo hace. La poca fe de estos hombres alcanzó para que el Señor quisiera usarlos y hacerlos partícipes de este milagro. También vemos obediencia de estas personas, ¿no? Quizá no tenían todas las respuestas y no tenían toda la información y no estaban entendiendo muy bien cómo el Señor iba a hacer que sin denarios y sin dinero hubiera pan, y pan para tanta gente, ¿no? Les decía, el título dice los 5,000, ahorita vamos a ver un detalle sobre eso, que no eran 5,000, eran muchos más. No tenían entendimiento de cómo iba a pasar eso, pero aún así lo hicieron. Cuando pidió los peces, se los llevaron. Cuando el Señor multiplica los peces, se los da y ellos lo reparten. Esas son cosas que el Señor quiere hacer en su iglesia y con su iglesia. Estas cosas que de repente vemos en la Biblia parecen muy lejanas a nosotros, ¿no? Pero la oportunidad de servir está aquí. También la tenemos en las manos, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Señor, aquí está lo que tengo, o las visitas tienen sueño, ¿no? El Señor tomó el pan, bendijo, partió y dio, ¿no? El Señor no tenía nada que probar delante de nadie. O sea, el Señor es Dios, ¿no? ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Filipenses 2:5? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Pasaje que quizás se lo saben de memoria. Bueno, lo primero que dice Pablo ahí es, el Señor estaba en su trono celestial y no lo estimó como algo a que aferrarse por amor a nosotros. Se despojó de eso y se humilló. El Señor no tenía nada que probar y aún así lo hizo, ¿no? El Señor no tenía nada que probar delante de nadie y aún así estaba delante de estos hombres que lo querían solo por lo que Él iba a darles y no por quién era. Pudo haber usado en este momento de su propia divinidad, de su propio poder para decir que se sanen todos, que se vayan todos, ¿no? Pero no lo hace. O que yo multiplico todo. No, levanta los ojos al cielo, reconoce la autoridad del Padre, depende del Espíritu Santo y actúa. Cosas prácticas que nosotros también podemos hacer. Reconocer quién es el Padre, depender del Espíritu Santo y obrar. ¿Sí? ¿Sí lo ven? El Señor oró, ¿no? Bendijo lo que tenía en las manos antes de partirlo. El Señor dice ahí, bendijo. Y creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? No sé si ustedes están acostumbrados a orar por los alimentos,
Pero si sí y es solo por costumbre, replantéenlo, detengan un momento y piensen, ¿no? Cuando oramos por los alimentos y lo hacemos con conciencia, básicamente queremos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Reconocemos el amor y el cuidado que Dios tiene sobre nuestra familia, que Él es el que pone el pan y no es mi esfuerzo, que no soy yo el que está trabajando por traer el recurso, es el Señor quien lo está poniendo. Simplemente lo hacemos para adorar y lo hacemos porque el Señor lo hizo. No es solamente una costumbre. Queremos parecernos a nuestro Señor, o deberíamos querer parecernos. Estos hombres que estaban aquí con Él eran sus discípulos, ¿no? Y espero que nosotros también nos convirtamos en sus discípulos y que querramos como ellos imitar lo que hacía el Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro. O eso decimos y eso cantamos, ¿no? Empecemos a preguntarnos qué tan cierto es lo que se nos sale de la boca cuando está la alabanza, ¿no? Para que no nos confundamos, para que no nos engañemos, para que seamos honestos y dejemos que el Señor redarguya nuestro corazón en eso. El Señor es interesante, déjenme leerlo, en el verso 19 dice que dio los panes, ¿a quién dice ahí? A los discípulos, ¿no? ¿Sí dice así? Dio los panes a los discípulos. El Señor pudo haber dado lo que multiplicó a cada uno, ¿no? A toda la multitud, pero no lo hizo. Se lo dio a los que tenía cerca, a los discípulos. ¿Por qué? Pues quería que participaran de esa obra. Los discípulos no estaban haciendo la obra, ¿no? Ni siquiera tenían un buen carácter, querían que ya se fueran, ¿no? Pero el Señor los hace partícipes. A pesar de ellos, el Señor los deja participar de un milagro enorme y les da los panes a ellos para que se los lleven a los demás, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan 2 está esta historia de Jesús en las bodas de Canaán. Si no lo recuerdan y pueden leerlo en casa, léanlo completo, pero hay algo similar. El Señor, cuando transforma el agua en vino, podría haberlo hecho sin la ayuda de nadie, pero no lo hace, ¿no? Toma gente y le dice, vacíen agua, saquen esto de aquí, pásenlo para acá, y algo que pudo haber hecho él solo, hace que lo hagan también otras personas, porque su carácter es así. El Señor quiere que participemos de su obra, que de lo que Él está haciendo también le llevemos a los demás. Lo que Él nos da, pues no nos lo quedemos, sino que lo llevemos a otros también, ¿no? La pregunta ahí es, si ustedes quieren que Dios los use como usaba a estos hombres, eso no me lo contestan, ¿no? Pero háganse esa pregunta. Yo quiero que Dios me use. Quiero que Dios haga algo conmigo, haga algo a través de mí. Quiero que la gente pueda saber que yo soy cristiano y no solamente lo sepa, sino que pueda ver el amor en acción de Dios a través de lo que yo puedo servirle al Señor. Hay mucho que aprender, no solo del Señor, sino también de estos hombres, ¿no? Con su poca fe, con todas las dudas que podían tener, a regañadientes si quieren, pero ahí estaban y obedecían. Y tomaron el pan y lo llevaron a la multitud, ¿no? Cuando tuvieron el pan no se lo quedaron, no dijeron, ¿cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, a ver, dame explicaciones, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, lo tomaron y lo llevaron, obedecieron, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues todos comieron todos. Creo que una de las cosas, cuando nos enfrentamos a la pregunta sobre si quiero que Dios haga algo conmigo y a través de mí, es empezar a considerar mi disposición y mi disponibilidad, ¿no? ¿Recuerdan el llamado de Isaías en Isaías 6? De repente Isaías delante del Señor escucha ¿a quién enviaremos? ¿Y qué dice Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Isaías estaba dispuesto, pero también estaba disponible. Quizá yo estoy muy dispuesto, Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Quizá yo no tengo la disponibilidad de servirle al Señor. Escuchaba a alguien en la semana que decía que muchas veces venimos delante del Señor como esta multitud, esperando que el Señor haga algo en nosotros, por nosotros, para nosotros, que bendiga nuestro proyecto. Y decía este cristiano famoso, al Señor no le interesa tu proyecto, ¿no? Y puede sonar un poco duro,
pero creo que es cierto. Al Señor no le interesa tu proyecto, le interesan hombres que renuncien a sus proyectos para servir a su proyecto, ¿no? Como ellos. El proyecto de estos hombres, ¿cuál era? Que se vayan, ¿no? Ya es noche. El proyecto del Señor, ¿cuál fue? Que se queden, denles de comer. ¿Y qué hicieron? Les dieron de comer. ¿Sí lo ven? Dice el verso 20, comieron todos. Mateo, como un gran narrador que es, va dejando hacia el final de esta pequeña historia un detalle sorprendente que yo no les voy a spoilear todavía, ¿no? Entonces, solo déjenme apuntar que el Señor no solamente dio para que tuvieran una botana, sino que dice ahí que comieron y se saciaron, ¿no? Con muy poco el Señor dio a manos llenas. No sabemos exactamente cuánto tiempo era el que había estado toda esta multitud con el Señor. Les decía hace rato, no eran 15 minutos, ¿no? Probablemente había sido mucho tiempo. Y el Señor consideró todas esas variables. Vinieron caminando desde las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, por lo menos 10 kilómetros, aunque no es muy lejos, se cansaron y han estado aquí todo el día. Quizá algunos ya venían desayunados, quizá algunos venían en ayunas, y entonces el Señor multiplica y da para que coman y para que se sacien. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué aprendemos acá? Pues básicamente que cuando el Señor da, pues da a manos llenas, ¿no? Uno pide esperando uno y el Señor te da hasta que te sacies. No siempre es así, no digo que sea una regla, pero Dios es Dios, ¿no? Y si a Dios le place, pues, ¿por qué no lo vas a recibir, no? ¿O por qué le pones tú ese estorbo al Señor para que pase eso? Lo siguiente que dice es que recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Cuando leí eso, lo primero que pensé, la verdad, fue como que no le salió la cuenta al Señor, ¿no? O sea, vio tanto que dijo, mejor hago de más, a ver si por ahí hay alguien que come y le empaca más duro, alcance para todos. Pero no creo, ¿no? Simplemente es que es su carácter es dar, tenemos un Dios que es dadivoso, un Dios que no tiene, o sea, se dio a sí mismo para rescatarnos. ¿Cómo no les iba a dar pan? ¿Cómo no iba a alimentar a estas personas? ¿Cómo no iba a saciar su hambre? A pesar de eso, el pastor David Guzik dice en su comentario de este pasaje que no solo fue abundante la provisión de Dios, sino que Dios tampoco quería que las obras se desperdiciaran, ¿no? El Señor de lo que te da también te pedirá cuentas, no que le regreses, pero sí que no desperdicies. Decía otro pastor que escuchaba en la semana que la iglesia de este tiempo se está enfrentando a algo complicado, y es que nos hemos vuelto individualistas, ¿no? Nos hemos vuelto personas que se separan del resto de la iglesia, como si no fuéramos hermanos. Familia, somos hermanos, ¿no? Si ustedes han creído en Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor, somos hermanos, tenemos un mismo Padre Celestial, somos parte del mismo cuerpo y estamos lejanos, separados unos de otros, pensando que todo lo que tengo solamente es para mí. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi recurso, mi recompensa, mi descanso, porque en realidad mi Señor soy yo y no el Señor. Y eso es triste. No sé si es grave, pero es triste. Porque somos hermanos, pero a veces ni conocidos, ¿no? No sé a cuántos de los que podemos vernos, yo los veo a todos, ¿no? Pero a cuántos de los que estamos viendo cerca realmente conocemos, nos hemos acercado, hemos platicado con ellos, les hemos preguntado cómo estás, con la genuina intención de que nos contesten cómo están y cómo se sienten, y no solo que nos den el cortés bien, ¿no? ¿Con quién estoy dispuesto a tener ese tiempo para saber cómo está, ¿no? Todo este milagro, de repente cuando lo vemos así de rápido, podría parecer que tiene poco que ver con nosotros, ¿no? Pero creo que hemos visto que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestra vida, ¿no? Déjenme repasar solamente un par de cosas de lo que este pasaje tiene.
Veíamos al inicio que la gente seguía al Señor, quizá por los motivos equivocados, quizá con un corazón que no estaba alineado a la voluntad de Dios, pero aún así el Señor no los despreció, ¿no? El Señor los amó, tuvo compasión de ellos, se les movieron las entrañas. ¿A cuántos de nosotros se nos puede mover la entraña por alguien que está cerca? No lo sé, ¿no? Pregúntenselo ustedes. Podemos ver en este pasaje la compasión del Señor, ¿no? Y la falta de compasión de sus discípulos. ¿De qué lado estoy más cerca? Podemos ver la paciencia del Señor Jesús, ¿no? Pudiendo haber aventado a todo mundo para su casa y haberlos regresado pronto, el Señor no solamente los ve y se compadece de ellos y los ama, sino que también los sirve. Poco que añadir a eso, ¿no? La provisión a manos llenas del Señor es así, con tal de que no desperdiciemos nada. El Señor mandó que se recogiera todo, ¿no? 12 cestas. ¿Para qué? Para que no se desperdicie lo que nos ha dado, ¿no? Pablo dice en Efesios que andemos no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es Efesios 5 por si lo quieren leer en casa, ¿no? Andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no desperdiciando lo que tenemos. No que no tengan tiempos de descanso, o no los tengamos, o no podamos ver una película o algo así, claro, o sea, es necesario el reposo. Pero probablemente estamos desaprovechando la oportunidad de servirle al hermano que está a un lado. Probablemente nos parecemos más a sus discípulos, ¿no? De lo que queremos reconocer, de lo que podemos ver y de lo que podemos aceptar. Y no solo es que el Señor hubiera hecho partícipes a los discípulos de su obra, ¿no? Creo que este pasaje es un pasaje que los discípulos recuperan en los 4 evangelios, porque figurativamente era algo que el Señor les iba a pedir que hicieran después y les estaba enseñando cómo. Aquí el Señor estaba alimentando a esta grey de ovejas que no tenían pastor, y era algo que le iba a pedir a sus discípulos: alimenten a la grey, ¿no? Lo que Dios les iba a dar en las manos, lo llevaran a la multitud. Ese era el llamado, y es el llamado que tiene la iglesia: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Y lo que Dios nos ha dado, el pan que nos ha dado, lo llevemos también a las multitudes. ¿Sí lo ven? Las 2 preguntas, ya para terminar, ¿no?, serían esas. Si ya tomamos el pan, y si ya lo tomamos, si ya lo llevamos. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo, Padre, para seguir escuchándote, para seguir conociéndote, para poder ver tu carácter en acción, Señor, ver tu corazón, ver tu amor por tu creación, Señor, y por hablar a nuestra vida, porque estoy seguro que tú has hablado a nuestro corazón en esta noche, Señor, para que podamos estar atentos a lo que tú quieres cambiar de nosotros, Señor. Tú quieres transformarnos, tú quieres hacernos más como tú, Señor, que nos parezcamos a ti, no solamente en lo que hacemos, sino cómo somos, Señor. Y probablemente nos has mostrado que el camino es muy largo, pero nos has mostrado el camino, Señor. Y te damos gracias por eso, porque eres tú el que se quiere glorificar en medio de todo esto, para que nosotros te demos gloria a ti, Señor. Gracias por dejarnos meditar en tu palabra, y gracias por estar con nosotros, Señor, abriendo nuestro corazón y partiéndonos de lado a lado, Señor, que tu palabra hubiera hecho eso en nosotros para ser transformados. Te damos gracias y te rogamos, Padre, que lo que nos hayas hablado en esta noche se quede grabado en nuestro corazón y transforme nuestra vida, Señor, y simplemente respondamos en amor y en obediencia a lo que tú nos hayas llamado el día de hoy. Gracias, Señor, por favor, bendice a estas personas, Señor, y gracias por este tiempo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.